Hola, mi nombre es Paulina Webb y nos conocimos hace unos años, en el 2014, que fue mi primera vez que fui a la Bienal de Chaco. Participé en esas jornadas con una obra que había hecho interviniendo el Río Negro, que se llamó Reflejos Liberados. Tuve la fortuna de que me vuelvan a invitar en el 2016, y ahí trabajé con una de mis esculturas que se llamó 1+1=1, donde trabajé con las transparencias y con todos los temas que estoy investigando hace unos años, que es la desmaterialización de la masa a través de la percepción. También tuve la fortuna de ser durante todos estos años, incluyendo el 2018, jurado del Premio Desafío, que para mí es también una de las experiencias más enriquecedoras, porque es ver trabajar a chicos, jóvenes, artistas, trabajando 48 horas, y como docente me conmueve, también docente de escultura de la facultad, me conmueve ver ese ánimo, esa pasión que uno trata de transmitir cada día, el amor por la escultura, el amor por la obra, el amor por el hacer, el amor por el oficio. La Bienal me ha cambiado la vida, no solo a través de lo profesional, que fue uno de los eventos más importantes en los que participé, sino desde lo afectivo. Sé que tengo otra casa en Resistencia, sé que tengo familia en Resistencia que ansío ver, y sé que voy a volver. En esta época tan distinta, quiero un poco contarles, a través de esta invitación de mis queridos amigos y familia de Urunday y de la Bienal, cómo transito esta pandemia que es tan difícil y tan complicada para tantos argentinos y para nosotros desde aquí. Yo estoy ahora mostrándoles mi taller en Bernal. Bernal es mi lugar de nacimiento, mi lugar de origen, el lugar que eligieron mis papás para crear nuestra familia. Y convivo un tiempo en Bernal y otro tiempo en mi casa de San Telmo. Parte de esta obra la tengo aquí y parte de la obra la tengo en mi casa, y con un pequeño taller donde guardo la obra bidimensional en San Telmo. Esta pandemia me encontró el 13 de marzo, porque habíamos armado una muestra en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Esculturas en el Jardín, donde nos avisan que los museos se van a mantener cerrados durante un mes y que si queríamos podíamos mantener la obra o irla a buscar. Yo fui a buscar y elegí quedarme en ese momento en Bernal, porque aquí tengo una familia a quien tengo que cuidar. Pasaron unos días y el 20 comienza nuestra pandemia. Les cuento que Bernal es una localidad del partido de Quilmes. Me encuentro en el segundo cordón del conurbano, donde las cosas están tan complicadas como en Resistencia, y muy cerca de donde ustedes habrán escuchado las noticias de el barrio Azul y el barrio Itatí, donde se complicaron las cosas en un primer momento. Con esto quiero hacer referencia de la situación donde me encuentro, que es muy semejante a la que se encuentran ustedes. Es una población en la cual conozco muchísimo, porque trabajé durante 20 años o más con esa comunidad, en una escuela que estaba en ese lugar, y toda la situación me provocó como mucha pena y mucho dolor. Como todo el mundo, cuando comienza la cuarentena, empecé a ordenar, empecé a limpiar,
empecé a ordenar, empecé a reencontrarme con cosas que había guardado durante mucho tiempo, empecé a tirar y de repente, en un momento, dije, mejor que deje de limpiar y me ponga a trabajar. Venía de un periodo muy difícil, familiar, de muchas pérdidas. Había tenido hace no tantos meses un accidente muy grave, donde estuve internada bastante tiempo. Y la pandemia me ayudó a reflexionar y a reencontrarme con mis cosas. Yo creo que soy una afortunada de este camino del arte y del poder convivir con el hacer, con la producción y poder pensar a través de los trabajos que hago. No es que uno se encuentra aislado porque hace esto, sino que piensa el mundo a través de lo que hacemos. Y empiezo este recorrido de pandemia por una de las producciones. Todas están en proceso. Y digo todas están en proceso porque trabajé y trabajo con los materiales que tengo aquí. Pensemos que como en todas partes los lugares están todavía cerrados, donde no puedo comprar los materiales que a lo mejor necesito, más allá de ir a la ferretería o a alguna pinturería, pero no puedo más. Este disco ya lo tenía cortado en julio del año pasado, pero por estas situaciones de las que comenté recién no lo trabajé, no pude, ni por una cuestión sentimental, ni familiar, ni física. Cuando decido empezar a trabajar, porque a veces es una decisión, pedí ayuda, en este caso a mi hermano, Alberto, para que me ayude a ponerla sobre los caballetes porque todavía no me podía movilizar bien. Y es una de las obras que estoy haciendo, que en un momento llamo Vidicolor, porque trabajo con un espacio, de lo cual lo más común es llamarlo bidimensional, pero yo ya no creo en esa bidimensionalidad, sino que creo que hasta cuando trabajamos con un papel estamos trabajando con otros espacios, porque el papel también tiene un volumen. Al menos es como lo veo por formación y como escultora. Yo siempre veo los elementos a través del espacio. Una vez que empecé a trabajar, lo que hice fue ver el material en qué estado estaba, lo pulí, tapé las irregularidades, pinté, volví a lijar y lo que trabajo luego es hacer en una cuadrícula, hago una cuadrícula, la marco con lápices que se ven, después esas cuadrículas marco los centros para marcar los círculos, después marqué las interioridades de estos espacios. El paso siguiente es empezar a agujerear. Primero agujereé estos agujeros mayores, de acuerdo al tamaño de la manguera que voy a poner, que es de 9 milímetros. Después agujereé los pequeños, volví a pulir, volví a corregir las irregularidades que me quedaban por el hecho de agujerear, porque lo que no conté es que uso madera fenólica, que yo llamo multilaminada. Entonces lo que sucede es que se rompe cuando en general trabajo con mechas planas de madera, que es lo que me permiten que la madera no se rompa tanto. Una vez que hice ese trabajo, esto es como una curiosidad, la primera vez por mi modo obsesivo, lo que hice es usar la aspiradora para sacar todo el polvo y limpiarlo de polvo para después poder pintar. El hecho de pintar es como
entregarme al color, y Leo del color me dice, o sea, desde hace muchos años, además de estudiar espacio, volumen, transparencia, desmaterialización, estudio el color. Y todos los elementos y todas las circunstancias que me provoca el color, que es la mutación, que es el cambio. Este color que ustedes ven ahora no va a ser el mismo dentro de un rato. Este color no es el mismo si modifico el espacio porque el reflejo que recibe de otros elementos es distinto. Cuando le coloque las mangueras, que todavía no les conté, que acá van a ir unas mangueras cortadas como presenté en otras obras mías, de 1,5 centímetros, y dentro de esa manguera va otra mucho más finita, y lo que hace la manguera es desdibujar estos contornos tan precisos, y lo que hace es generar una situación óptica de mucho dinamismo. El color, estudio la atracción, estudio el rechazo, estudio los ritmos, en qué manera los voy a colocar, marcar ciertos ritmos con algunos colores y desmaterializarlo con otros, pero lo que me ayuda la manguera es a desmaterializar la pureza del color, generando un choque visual. Bueno, les cuento y les muestro. Esta es la manguera con la que utilizo. ¿Sí? Son mangueras transparentes. En este caso es de 8 milímetros la que voy a colocar. Aquí es de 9 milímetros. Esta es para una escultura que ahora les voy a mostrar. Es de 8 milímetros y se dice, cuando se compra se dice 5 milímetros por 8, que en realidad es el interior y el exterior. Esto lo que me da, esta medida, este espesor, esta densidad de manguera, lo que me permite es girar la manguera y que la manguera no se quiebre, cosa que sucede en otras que tiene mayor densidad. Como material, que lo descubrí ya hace 15, 20 años, ya no recuerdo cuánto, en realidad la industria me brinda un elemento que yo trato de significarlo de otra manera y de generar otra poesía. Y la poesía es observar la luz, la manera en que se expande la luz, en generar estas modificaciones de la luz cuando lo muevo. Y este es el elemento que estoy utilizando tanto en mis esculturas como en esta obra que trabajo y que yo en realidad llamo pintura expandida, porque seguramente si la ve algún pintor puede decir que no lo es. Hace unos meses también, después de todos los hechos que también mencioné, me empecé a replantear muchas cosas, y una de las cosas que me planteo son los lenguajes y colocarme dentro de un lenguaje determinado. Estoy trabajando con la libertad que me hace pensar en una percepción expandida, en el pensar que si bien soy escultora, tengo formación escultórica, atravesé todas las instituciones, universidades que podemos tener con los maestros más amorosos y más brillantes que forman parte de la historia del arte argentino. Ustedes tienen obra de mi maestro Enrique Romano, tienen obra de Ricardo Dagá, tienen obra de María Juana Heras Velasco, y tienen obra no tienen obra, pero sí uno de mis grandes maestros también fue Juan Carlos Di Stefano. Dentro de esa capacidad también de trabajo que ellos me inculcaron, no puedo dejar de estudiar y leer. Yo en los últimos años leo y comprendo lo que puedo comprender física, y en la actualidad sé y comprendo que si bien algo lo veo estático, está conformado por un montón de moléculas que están en movimiento y que están vivas. Entonces lo que yo hago se mueven como me estoy moviendo yo. Y que todos esos espacios que leemos desde la tradición, que son tridimensional, la cuarta dimensión, el tiempo, etc., hoy la física está hablando de más dimensiones, de más de 11, de 13 dimensiones, que son dimensiones que visualmente no las podemos percibir, pero que existen.
Y en esas teorías es las que me estoy apoyando. Y a mí me permiten no limitarme. Hoy no sé si lo que voy a hacer o voy a presentar es una escultura, es una pintura, es una instalación, o es una pintura en otro soporte, que es en el espacio específico. Son preguntas que me hago y que trato de contestarme, pero todavía no lo pude. Y creo que de todas las preguntas que me hice toda la vida nunca contesté ninguna. Otro de los trabajos que hice desde marzo, desde este comienzo, y vuelvo a contarles que también tenían material por todas estas vicisitudes de las cuales no pude trabajar, es esta escultura, de la cual quizás les recuerde en un punto, es la que está en el museo de la Fundación, de 1 más 1 igual a 1. Pero acá lo que estoy trabajando con una interioridad, con los reflejos que puede dar desde el interior, la superposición. Estuve estudiando encastres. Estoy pensando, trabajé con moldes, de los cuales primero siempre trabajo con plantillas, sean de este tamaño o en las esculturas de mayor tamaño. Hago plantillas, de las cuales esas me permiten después hacer los cortes. Y estoy pensando, cuando abra un poco esta cuarentena y pueda comprar, en estas caras van a ir acrílicos, en estas 4 caras van a ir acrílicos puestos de diferentes maneras, generando otros espacios para que esa transparencia del acrílico se conjugue y haga fusión con estas formas. Los tejidos también son un poco diferentes, incorporé otros tejidos. Trabajé mucho y estoy pensando qué va a suceder si esta escultura se modifica en 5 o 6 módulos mayor. ¿Qué pasaría? Creo que sería muy pesada esta interioridad. Y estuve pensando también qué sucedería si esto lo soluciono en acrílico. Son preguntas que me hago, que me cuestiono, en este tiempo en el que solamente puedo explorar y pensar en el futuro del trabajo. Esta obra es muy estable, o sea, no tiene el problema que ha tenido otras obras que he hecho, donde necesito soportes que sostengan por esa inestabilidad, por la sensación que quiero dar yo de liviandad. Otro de los trabajos que estuve haciendo fueron de pequeño formato, que acá sí van a ver cómo actúa la manguera. En realidad, lo que hace la manguera es que si yo la pongo de costado o cuando camino, ¿no? Cuando camino y giro de un lado para el otro, en realidad el color se va modificando y puede ser distinto. Una amiga, querida historiadora del arte, Adriana Laurensis, me ha dicho alguna vez también que parecían obras ópticas. En realidad no fue esa la intención de que genere movimiento, pero sí lo sé. Pero en realidad siempre trabajo con la luz y la desmaterialización del color, y que lo que es por algún momento mute y deje de ser. Y aquí también trabajé, en este momento la luz es muy intensa, pero lo que trabajé con estas mangueras, esta obra lo que genera con determinada luz son reflejos y sombras que hacen un dibujo distinto y actúa distinto, dibuja distinto esos círculos. Y además, como están pintadas los bordes de la manguera, que es lo que voy a hacer con ese, el color actúa de otra manera. Acá les muestro un pedacito de la manguera de 9 milímetros,
donde le voy a incluir dentro de ese agujero otra manguera mucho más finita, cortita. Lo que hago es colocarlas después. Esto no va a quedar así, por supuesto, va a ser más corta, pero bueno, es para mostrar un poco qué voy a hacer y de cómo se ve el color a través de la transparencia. Les cuento, esta obra también es muy particular porque en ese proceso de arreglar, de corregir, de limpiar, de mover y de encontrarme con un montón de cosas, me encontré con estas maderas que estaban en medio proceso, de los cuales que ya ni me acordaba para qué. Ya tenía la manguera puesta, pero en uno de los bordes. Y lo que hice fue desarmar, lo que hice fue volver a pulir, volver a tapar todos los agujeros que tenía y volver a generar una obra. En este proceso donde les cuento de mi exploración con la percepción expandida, con la pintura expandida o como lo quieran llamar, estuve trabajando y bueno, tengo una obra hecha con 300 módulos pequeños aproximadamente de 10 centímetros por 15, de lo cual cada tanda de 15, 20 módulos lo pinté con una paleta y saturación diferente de color. Y esos módulos, moviéndolos, mutándolos, generando otras cosas, puedo generar planos de color de manera infinita. Me permite trabajar con obra que a lo mejor en un espacio puede medir 4 metros, 5 metros, de acuerdo a cómo la coloque. Entonces pensé qué podía pasar si con estas maderas volvía a ensayar con ese tipo, esa modalidad de pintura sobre pared o sobre piso. En realidad lo que ustedes están viendo ahora es algo que después lo puse aquí en el suelo del taller para que se vea un poquito el color, pero en realidad esto irá de manera lineal, de manera vertical, de manera, no sé, veremos el espacio donde pueda estar expuesto y seguramente el soporte, que es uno de los elementos fundamentales que estudiamos los que trabajamos en el espacio, el soporte donde pueda estar. Y como notarán, son restos de los cortes que yo hago cuando hago los óvalos, ¿sí?, para hacer las esculturas grandes. Algo que sucedió y fue el reencuentro con algunos apuntes y cosas, y fíjense esto. Estas son las primeras ideas, bocetos de mi obra de la Bienal de Chaco de 16. Y este es de alguna manera el proceso en la cual empiezo a pensar cuánto va a medir, qué colores van a tener, qué materialidad va a tener. Acá empecé a hacer cuentitas, trabajo siempre pensando en números, nada es azaroso, trabajo mucho con el número 3, con el número 5, 7 y esos múltiplos. Heredé de María Juana la proporción, María Juana Las Velasco la proporción y el pensar que en la proporción áurea que se encuentra en la naturaleza, que es el 1.618, y que cualquier cosa la podía solucionar con ello. Entonces es muy común que en mis trabajos el punto de partida sea, por ejemplo, un múltiplo. En este caso es el 3, en ese también. Y en acá hay una secuencia de un montón de números que era el 4,
y hice esas divisiones para ver cuál iba a ser el ancho, la altura, etc. Acá les muestro también otro trabajo que está ya en proceso. Como verán, empecé a trabajar con una sed impresionante de hacer, de no poder parar. Esta pandemia es muy dolorosa. Todos tenemos familiares que están en riesgo, todos tenemos gente querida que se enferma, pero bueno, el año pasado también conviví con mucha pena y no pude trabajar y tomé la decisión de que tenía que hacerlo. Este trabajo estaba a medio cortar desde el año pasado. Cuando me reencuentro con él, empiezo a tomar nuevamente medidas porque ni me acordaba por el accidente, además había perdido memoria de muchas cosas, entonces ni me acordaba de qué se trataba, entonces me reencontré con él. Siempre digo, y si algo me gustaría que sirva este diálogo que tengo con ustedes o para quien lo vea, es eso del hacer, de la voluntad. Hoy se usa mucho el tema, la palabra resiliencia, pero esta cosa del hacer, que todos tenemos algo por la que podemos sentir placer, de ser felices, de tener bienestar. No hace falta dibujar, pintar, puede ser cocinar, estar en un jardín, respirar, meditar. Todos tenemos algo que nos pueda hacer feliz. A mí me hace feliz mi familia y el arte. Mis amigos, por supuesto, que son mi familia y el arte. En este caso, también pensé en agujerear estas tramas. Este tipo de agujeros va a tener tramas que van a cruzar de manera horizontal, y en los bordes voy a hacer una costura para desdibujar un poco el contorno del multilaminado con las mangueras. También trabajé, como en la que les mostré, con esta interioridad distinta, lo que va a pasar con el círculo, que es una manera muy pregnante, es una forma pregnante, rítmica, las curvas son plenas, entonces la mirada va a ser distinta. Acá les muestro un poco el secreto de cómo trabajo, porque en realidad esto tiene un fondo blanco, porque la madera era muy fea, entonces lo que hice fue taponar, pintar, volver a lijar, volver a taponar, agujeros que tuve que encastrar, volver a tapar, que están en proceso. Los ángulos que se ven un poco mejor acá, lo que hice fue pintarlos y taparlos con masilla para que cuando tenga la terminación final no molesten tanto. En realidad esta es la obra que yo les contaba, que es muy inestable, que necesita un soporte importante. No sé si importante en este caso porque es muy liviana, cambiaría si fuese de un tamaño mayor. En realidad va a necesitar un soporte para sostenerla, y estoy pensando que quizás el soporte sea unos ángulos internos que vayan aquí, que acompañen estos ángulos y no invadir algunas de estas formas, que quiero que se mantengan estas líneas limpias. Y también les cuento que siempre como elección elegí el multilaminado porque esta madera me permite continuar la lectura de las líneas del fenólico, ¿sí? Y continuar el dibujo. Lo hago el dibujo a través de las líneas del fenólico, lo hago a través de las aristas, lo hago a través del tejido, rompiendo con esa rigidez. Otra de las características de lo que hago, acá estoy pensando en pintarlas en gris, para que con la manguera y el gris actúe
un poco más mi percepción de la desmaterialización de la masa en cuanto a la percepción. Y me parece que no voy a usar ningún acrílico, porque considero que estos espacios van a ser muy transparentes y muy vacíos con el efecto de la manguera y el rebote de la luz. En realidad, otro de los ensayos que empecé a hacer es de lo cual ya pueden ver que acá va a tener el otro corte, como va a tener un trazo de mangueras de manera vertical, porque esta obra va a ser como esta y va a estar en este sentido. Ya me fue mucho más fácil, antes de hacer el corte, marcar dónde van a ir los agujeros para después tejer. Pero esta la voy a usar como boceto, no como una obra definitiva. Ustedes dirán, bueno, es un boceto un poco grande, pero en realidad voy a experimentar, voy a pintar, voy a enloquecer, no me va a importar nada del resultado, porque en realidad la única manera de crecer en lo que uno quiere hacer es la libertad de la prueba, el error, y de lo que puede ser y lo que no puede ser. Y bueno, en general he trabajado siempre con bocetos o he ejecutado ideas con cartón, con cualquier tipo de cartón. En general compro los cartones en las librerías, pero bueno, en ciertas circunstancias me arreglo con los cartones del supermercado. En realidad lo que quiero comentar es esto, que uno hace lo que puede con lo que tiene, con las herramientas que tienen. Han notado que mi taller es pequeño, nunca tuve un gran taller, nunca tuve un galpón, simplemente toda mi producción la hice en este lugar, en esta casa, donde con el tiempo tuve que hacer que este taller que está en la terraza. Bueno, y para ir terminando, les contaba esto de mi obra, de la ubicación del taller, de los espacios. La idea es en este encuentro poder decir que todos tenemos que intentar encontrar lo que nos hace bien, lo que nos hace feliz, lo que nos hace continuar. Quiero decirles que los extraño, que no veo la hora de volver, que sé que va a faltar poco tiempo, que pronto vamos a reencontrarnos de alguna manera. Siempre agradezco, como dice el Fabri, agradezco a la vida, le agradezco a él, le agradezco a Mimo Ayman, a cada uno de los queridísimos miembros de la Fundación Urunday, a Resistencia, a todos mis queridos amigos chaqueños, y no sé, me llena siempre de una profunda emoción pensarlos y de saber que pronto voy a volver. No puedo hacer más que estar agradecida por la oportunidad que me dio, en mi caso, Dios, la vida y ustedes, de conocer ese lugar, ese movimiento cultural, y el saber que pronto nos vamos a ver. Hasta pronto.